Tenemos que hablar acerca de la campaña Bolivia Libre de Tortura. Así es que es un convenio tanto con la Defensoría del Pueblo como también con la Universidad Mayor de San Andrés. Y es por ello que le vamos a dar también la cordial bienvenida a quien nos está acompañando en esta oportunidad. También acá en lo que es la cabina de ATV Radio, quien está con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días. Muy buenos días. Muy feliz de estar esta mañana con ustedes y muchas gracias por brindarme el espacio. Bien, tenemos que hablar un tema importante acerca de esta campaña, la tortura te mata por dentro, así se denomina, bueno, la campaña como tal, Bolivia Libre de Tortura. Si nos puede emplear un poco acerca de este tema, adelante. Bueno, principalmente estoy en representación de los jóvenes universitarios de la Universidad Mayor de San Andrés, quien está prácticamente a cargo de la campaña publicitaria de Bolivia Libre de Tortura, quien está financiando la Unión Europea mediante la ONG de Proyecto Mundo. Precisamente este proyecto está yendo de la mano juntamente con Honduras. Hemos hecho lazos con la Universidad de René Moreno de Santa Cruz y también con la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba. Perfecto, perfecto. Es realmente algo que hay que destacar en esta oportunidad. Leisa Martínez es quien nos está acompañando. Bienvenida nuevamente, representante de los jóvenes universitarios de la Universidad Mayor de San Andrés. Y en conjunto, obviamente, como ya nos estaba mencionando, Bolivia Libre de Tortura en esta oportunidad, que es una campaña obviamente impulsada por el proyecto Con Buena Razón, lucha y prevención de las formas más degradantes, crueles e inhumanas de tortura a otros malos tratos hacia población privada de libertad. Claro. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo ha mostrado cifras desde mayo de 2013 hasta mayo de 2022, alrededor de 1.033 denuncias por tortura. Y esto está dirigido hacia más policías, militares. Entonces, precisamente la población universitaria hemos tomado también cartas en el asunto y estamos difundiéndolo para que como población no normalicemos esta situación, entremos en debate, entremos en conciencia, vayamos estudiando y analizando este tema. Bien, Leisa, es importante reconocer también las iniciativas de los estudiantes. Ya empezados días se ha hecho esta presentación también ahí con el Defensor del Pueblo, ¿no? Estuvieron en una actividad importante también, claro, para dar a conocer cuál es la finalidad, cuál es el propósito. De pronto también ahí está entre ellos el generar agentes de cambio por los derechos humanos. Está también el propósito, Leisa, de concientizar o de concienciar a los jóvenes universitarios sobre los daños graves, físicos, psicológicos y morales ocasionados por la tortura en las personas privadas de libertad. Me parece es el propósito importante que se debe trabajar y se destaca esta iniciativa, Leisa. Claro que sí, hay que tomar en cuenta que no solamente tortura, a uno se le viene en mente generalmente de los maltratos físicos, pero también están los psicológicos, los sexuales. La ITI lo reconoce ahí como los sexuales. Por ejemplo, tenemos una ley que está caduca, bueno, no está actualizada por 50 años, que es la ley 295, entonces eso también tendríamos que irlo actualizando, ¿no? Porque ahí también nos estamos atrasando un poco. Entonces, precisamente es necesario, ¿no? Ponerlo en debate en las instituciones, colegios, universidades, precisamente junto con los jóvenes, dar paso firme para erradicar por completo en nuestro país la tortura. Claro, ahora en este sentido, Leisa, ¿cuáles van a ser las líneas de acción, no? Si bien ustedes están en este afán de socialización, de organizar charlas también, quizá en el seno mismo de la universidad, los colegios, se han también realizado visitas ahí en los principales centros penitenciarios acá en La Paz, y por lo menos para poder socializar estos temas, ¿no? Ver el tema de cómo se los puede ayudar, si hay la parte legal, qué falencias existe para poder erradicar la tortura en los privados de libertad. Claro, por ejemplo, este proyecto está tomando etapas.
El 20 de junio ya se ha dado inicio juntamente con la carrera de Derecho en la Universidad Mayor de San Andrés. Con eso ya arrancamos. En este momento estamos en la etapa de difusión de medios, de hacer partícipes a toda nuestra población de que ahí estamos en campaña para Bolivia libre de tortura. También invitarles a que vayan visitando nuestra página de Facebook, donde vamos a estar publicando incluso las actividades que se vayan realizando. Nuestra labor va a terminar hasta agosto, la difusión, y ya probablemente lo más seguro que Proyecto Mundo también ya haya una segunda parte de Bolivia libre de tortura. Perfecto, es importante también recalcar a todo aquello. Bien, el objetivo también es concientizar a jóvenes universitarios del eje troncal, ¿verdad? Claro. Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y todo aquello contra, obviamente, la tortura y demás. ¿Cuáles serían esos mecanismos de prevención que se están utilizando dentro de este proyecto? Bueno, en este momento el principal actor fundamental es la Defensoría del Pueblo, que está encargado de realizar visitas a los centros penitenciarios o ya sean a los arrestos domiciliarios. Entonces, es deber del Defensor del Pueblo hacer las visitas, preguntar cómo le está yendo, pero en este aspecto hay algo también un poco importante, que muchas veces en las cárceles ocurre juntamente con los privados de libertad, en el momento del traslado del privado de libertad, o tal vez al momento de interrogarlo, donde sufren tortura, amedrentamiento y amenazas, y es por ello que muchas veces no presentan la denuncia. Así que es importante, ¿no?, también romper el silencio y también ayudarlos a diferenciar cuando uno está sufriendo tortura, porque esto es silencioso y muchas veces, en muchos momentos nosotros ya lo hemos normalizado tanto que, bueno, ya ni nos damos cuenta, ¿no? Claro. Y es importante también, Leisa, a partir de lo que tú dices, conceptualizar bien, saber diferenciar también algunos conceptos con respecto a la tortura. Ustedes manejan ciertos conceptos acá. Dicen, ¿quiénes cometen la tortura? ¿Y cuántos tipos de tortura se pueden identificar, o por lo menos lo que ustedes han podido ver? Bueno, en los tipos de tortura, como les decía, están los físicos, los psicológicos y los sexuales. En los físicos se encuentran los golpes, los maltratos físicos; en los psicológicos, las amenazas, los insultos, en fin. Ahora en los sexuales está, digamos, cuando al privado de libertad los desnudan o los prácticamente sin su permiso les introducen otros objetos, ¿no? Claro. Entonces, en esos aspectos se han ido diferenciando estos aspectos de tortura. Ahora, por ejemplo, ¿quiénes producen tortura? Por ejemplo, en la ITI nos dan el ejemplo de, por ejemplo, si un funcionario público, por ejemplo, policía, claro, o un fiscal. Necesariamente un policía, ¿no? No necesariamente. No necesariamente. No. Por ejemplo, un militar en sus horarios de, por ejemplo, se han presentado denuncias de premilitares que han sufrido tortura por sus superiores, también privados de libertad, ¿no?, mediante los policías. Ahora, por ejemplo, la ITI diferencia esta situación. Es tortura cuando el funcionario está realizando estos malos tratos durante su horario de trabajo. Ahora, si es fuera de su horario de trabajo, entonces no es tortura, es violencia. Incluso esos aspectos hay que diferenciarlos. Bien. Y por eso justamente conversábamos con una doctora de Derecho en Santa Cruz, y decíamos si necesariamente tendríamos que actualizar nuestras normas legislativas. Sin lugar a dudas, Leisa, lo que tú dices es muy importante. Quizá mucha gente no sabe hacer esta diferencia, ¿no?, entre la tortura y la violencia. Bien, lo que tú mencionas definitivamente son mecanismos que van a ir ayudando. Naturalmente se necesitan muchas de estas iniciativas, principalmente también, Leisa, el hecho de poder socializar en los centros penitenciarios, la gente que está de pronto vulnerable ante esta situación y, bueno, necesita conocer, ¿no? La tortura te mata por dentro, te dice también este anuncio importante, y esa es la premisa, ¿no? Claro, porque
por ejemplo, un golpe, mañana más tarde se cura, ¿no? Pero claro, psicológicamente el daño se queda, ¿no? Claro, te marca. Eso es verdad. Y a través de los estudios, de las investigaciones, de las visitas también que se realizó por parte de la Defensoría y también por ustedes los universitarios, ¿a raíz de qué se está generando esta violencia y esta tortura? ¿Tal vez un abuso de poder? Bueno, el abuso de poder tal vez podría llamarse, ya que, digamos, en la época de la dictadura, épocas militares, se han cometido bastantes actos de tortura, ¿no? Por ejemplo, tal vez es el punto de partida de esta campaña, ya que al transcurso del tiempo, se ha ido normalizando. Por ejemplo, cuando arrestan a una persona bebiendo en vía pública, los policías o prácticamente los que están encargados de hacer esta obra, los llevan o los proceden a meterlos en una celda pequeña, y cuando hay sobrepoblación, ¿qué pasa? Y es lo que está pasando en las cárceles también, claro, con los privados de la libertad, hay sobrepoblación y eso también está considerado tortura. Ahora, por ejemplo, cuando a estas personas por beber en vía pública se los mete a una celda pequeña, en una entrevista y también en algunos artículos indican que solamente les dan una cubeta para que puedan hacer sus necesidades. También es un acto de tortura, no es un trato humanitario, ¿no? Entonces también ejercen torpeza también, ¿no? nuestros y es algo que ya lo hemos normalizado en realidad. Claro, y dentro de este proyecto que está presentado, tal vez hay alguna propuesta por parte de los universitarios para poder cambiar los estatutos, los puntos también en los que está regido las leyes. Bueno, el principal punto sería primero educarnos más, analizar y debatir más este tema, porque realmente es algo que es latente, ¿no? Aunque sea una sola denuncia de tortura, ya está ahí. Entonces, nuestra principal obra como universitarios, como jóvenes, es debatir este tema, llegar a un punto donde queremos erradicar por completo lo que es tortura en nuestro país. Bien, gracias Leisa Martínez, representante ahí de los estudiantes de la UMSA, socializando también esta campaña libre de tortura, con esa finalidad de generar agentes de cambio por los derechos humanos, concienciar en los jóvenes también sobre los graves daños físicos, psicológicos y morales ocasionados también por la tortura. Gracias Leisa, gracias por habernos visitado, te esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes.